Roger, tú te iniciaste haciendo ensayos en el periodismo, crónicas, pero hoy estás más metido en la invención, en la fabulación. ¿Dónde te sientes mejor? Bueno, yo empecé como poeta realmente. Mi primer trabajo fue de poeta, mi primer libro fue de poesía. Y posteriormente me atrapó la investigación, los viajes, y a veces me arrepiento de que el trabajo de investigación eh, sobre la Amazonía en una visión para alcanzar una visión holística me atrapó, devoró mi tiempo y la poesía es como una mujer, si no la estás acariciando, se va con otro. Y entonces eso ocurrió con la poesía, ¿no? Según la crítica, yo era un buen poeta, incluso fui finalista del premio José Santos Chocano. Y Jorge Nájar dice que deberías ser más agresivo, más persistente en la poesía, ¿no? Porque en tus poemas, suena redundante, pero es bueno decirlo, en tus poemas hay poesía. Claro, él, justamente Jorge Nájar, me ha pedido que reedite toda mi obra poética, ¿no? Sobre todo Memorias de un otoño, que es un libro que ganó el premio José Santos Chocano, ¿no? Que no es un libro otoñal. No, no es un libro otoñal, sino fue escrito en París en el otoño, ¿no? Por eso. Bien, entonces esta dedicación, esta obsesión por el conocimiento de la Amazonía me dejó me hizo descuidar el trabajo poético y la poesía, como dije, me fue abandonando. Y yo lo puedo retomar, aunque es un poco tarde ya, pero lo puedo retomar. Eh, Jorge Nájar y otros más, escritores y poetas, me dicen, vuelve otra vez a la poesía, llama a la poesía, convoca a la poesía. Eh, y evidentemente la poesía, eh, digo, tuve una visión eh, lírica, dramática sobre la Amazonía. Eh, por eso a mí me preguntan siempre, ¿por qué escribo varios géneros? Porque yo tengo un asedio múltiple, multidimensional sobre la Amazonía. La respuesta es, este asedio se debe a la desmesurada, hermosa y trágica realidad amazónica, ¿no? Y una realidad como esta, ¿no? De una expansión, de un contenido cósmico, requiere un abordaje múltiple, desde la poesía, desde la novela, desde el ensayo, desde el periodismo, desde el teatro. Y es por eso que mi abordaje sobre la Amazonía es múltiple, de varios géneros. Lo que estás tratando de decir es que un escritor que tenga la Amazonía como material no puede quedarse en un solo género. En mi caso no, yo pienso que no, porque cada realidad exige un género, ¿no? El ensayo, por ejemplo, el análisis profundo, esclarecedor sobre la realidad política, social de la Amazonía, te exige el ensayo, ¿no? En cambio, la narrativa, la novela, es el mundo totalizador de la Amazonía, la cultura, la economía, la ecología, te exige el lenguaje narrativo. Y la poesía también, esos misterios mágicos de la Amazonía, ¿no? Esos secretos, eso te permite abordar a través de la poesía, de la metáfora, ¿no? De las imágenes. Noto por la descripción que haces que te sientes más cómodo en la novela, ¿no? Hoy en día, porque la novela moderna es una novela que es holística, pues la crítica dice, Ricardo González Vigil, que ha hecho varios estudios, prólogos de mis trabajos, él dice que mi novela
tiene ensayo. Jorge Nájar también dice eso en el prólogo de uno de mis libros. Mi novela aborda, mi novela tiene ensayo, tiene poesía, tiene narrativa, tiene mitos, tiene leyendas, en fin. La novela moderna es así, ¿no? Es una especie de visión holística sobre la realidad. No es simplemente narración. Incluso hasta ensayo tiene, ¿no? En las estirpes amazónicas, el grupo Buinzana, sobre todo Fernando Barcia García, que es un personaje que está con su nombre, empieza a delinear el futuro de la Amazonía en el siglo XXI y traza una hoja de ruta, describe la Amazonía del futuro y habla como un ensayista, ¿no? Entonces sí, la novela moderna abarca varios géneros, ¿no? Tú el otro día decías en una exposición que hay que universalizar la literatura amazónica como una forma de dar a conocer y de darle un tratamiento no solamente literario, sino que salga de esas fronteras. ¿Te ratificas en eso? Sí, yo he dicho, tengo varias frases que están en mis libros, ¿no? Que son como síntesis de mi pensamiento. Por ejemplo, he señalado que la modernidad del siglo XXI es una modernidad analfabeta. ¿Por qué la modernidad del siglo XXI es analfabeta? Porque ha dejado de leer el libro más importante de la vida, que es el libro de la naturaleza. No solamente ha dejado de leerlo y es el supuestamente moderno, es analfabeto, ya no lee, no sabe leer el libro de la naturaleza, sino lo está destruyendo, ¿no? Y esa es una síntesis de mi visión sobre la ecología y la destrucción de la naturaleza por parte del hombre supuestamente moderno. Y la otra frase que tú estás señalando es que los artistas, los intelectuales, los escritores, debemos, es la frase, debemos amazonizar la cultura universal y universalizar la cultura amazónica. Es decir, ese pensamiento resume la idea de que la Amazonía en el siglo XXI juega un rol extraordinario, que se traduce en otra frase. Para mí, la Amazonía del siglo XXI es el, el espacio estratégico, geopolítico, geoeconómico e hidropolítico del siglo XXI. Ese pensamiento está en mi libro sobre un libro de ensayos que publicó Naciones Unidas, ¿no? Entonces, es el momento, esa frase fue, esa idea de la Amazonía como la renta y estrategia del Perú en el siglo XXI, fue escrita en el año 2010 en un libro que publicó Naciones Unidas, ¿no? Que hoy cobra actualidad. Más Claro. que nunca, o sea, hoy en día la Amazonía, por su biodiversidad, por el agua, por sus recursos y por el pensamiento indígena eh, y los saberes, hoy en día la Amazonía ocupa un rol primordial en el mundo, ¿no? Con decirte, la Amazonía es la fábrica de agua dulce más grande del mundo, ¿no? Cada árbol, cada árbol de 15 o 20 metros emite, suda, transpira 1.000 litros de agua al día. Si tú sumas los 700 billones de árboles que hay en 5 millones de kilómetros cuadrados de una parte de la Amazonía, tú tienes 20.000 millones de toneladas de agua dulce que suben y forman un océano de agua dulce. Ese océano de agua dulce en forma de nubes, de lluvia, cruza, riega toda América Latina y sobre todo el mundo andino. Esas nubes en forma de lluvia chocan con los Andes, esas nubes chocan con los Andes y caen en forma de lluvia y forman los ríos, los lagos, los bofedales, etc. No hubiera
el mundo andino sin, no, hubiera no se hubiera producido, no se hubiera creado, formado el imperio de los incas sin el agua que viene de la Amazonía, del bosque amazónico. ¿Ya? Entonces, el Perú vive de esa agua, ¿no? Por eso es que el bosque amazónico es vital para la vida del Perú y de otros pueblos, ¿no? Para volver a la literatura, Roger, Estamos saliéndonos a la parte no, ecológica, pero ¿no? sí, pero sin ese conocimiento no puedes escribir. Sin el conocimiento que tú manifiestas no puedes escribir sobre la Amazonía, en ficción, en ensayo. Pero me voy a esto. Tú has frecuentado a varias generaciones de escritores. ¿En qué generación te sientes más cómodo? Bueno, yo siempre que tengo que hablar a los jóvenes, a los niños, bueno, en conferencias, empiezo señalando que he tenido el privilegio, el honor de conocer a los escritores amazónicos, escritores y escritoras amazónicas del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI. Y Vaya la, privilegio. y la gente se siente asombrada. ¿Del siglo XIX a quién? Bueno, mencionando a Humberto del Águila, que nació en 1893, ¿no? Fue mi amigo, lo entrevisté, publiqué una crónica sobre él en Expreso en 1970. El charapa, ¿no? El Charapa del Águila, ¿no? Para citar un caso. Luego he conocido pues a todos los del siglo XX, a los grandes maestros del siglo XX, ¿no? Eh, Arturo de Hernández, Arturo Ubra Freitas, a Francisco Ríos, Luis Hernán Ramírez entra ahí. claro, a César Lequerique, en fin, a todos. Y conozco ahora a la mayor parte de los escritores que nacieron en el siglo XXI, ¿no es cierto? Entonces, qué privilegio, ¿no? Extraordinario. Entonces, cuando yo digo eso, la gente se asombra. Este es un dinosaurio, ya conocí a todos, ¿ya? Y estoy recordando que en la crónica que escribí sobre Vargas Llosa cuando ganó el premio Nobel, ¿no? Dije yo, porque soy totalmente adverso a su posición sobre los pueblos indígenas y sobre la utopía arcaica como él califica el pensamiento de Arguedas, ¿no? Reguedas. Sí. Entonces, cuando me llamó para una reunión, dije, bueno, voy a lanzarle unos virotazos a este antiindígena, ¿no? Y el primer virotazo fue decirle que yo entrevisté a Miguel Loaiza, el lugarteniente Arana, y él se quedó asombrado, ¿no? El segundo virotazo fue cuando me dijo, me había llamado para pedirme información para el sueño del Celta, pero la información más importante que él quería era sobre la sanción y la felpa de Benjamín Saldaña Roca, el único periodista que se enfrentó a Arana en 1905, ¿no? Lo criticó duramente. Y entonces me dijo, necesito saber más de él porque yo he revisado, ya te imaginas cómo trabaja él tiene un equipo que investiga todo, ¿ya? Y él mismo es un investigador. Y cuando tiene todo el magma, toda la materia prima, toda la información, se pone a escribir. Entonces me dijo, hemos revisado todas las librerías, todas las bibliotecas privadas y públicas de Lima y solamente hemos encontrado 2 ejemplares de la sanción y la felpa. Y yo le dije, yo he leído toda la colección. ¿Dónde? Me preguntó, asombrado. Bueno, en Oxford, ¿no? En Oxford hay un archivo, ¿no? Donde están las 13 cajas, como la caja de Pandora, con toda la información del ciclo del caucho. Es la documentación más extraordinaria. A propósito, tú deberías hacer una gestión, ¿no? De la editorial Tierra Nueva para que te den una copia en... Para que se tengan hijitos, ¿no? Claro, yo le dije una vez a Joaquín García Sánchez, es la documentación más completa
completa sobre el ciclo del caucho. Es toda la información que acumuló Roger Casement para acusar a Arana, ¿no? Entonces es un archivo precioso, 13 cajas. ¿No? Entonces cuando yo le hablé de eso, no lo podía creer, ¿no? ¿Y dónde lo has visto? ¿Dónde lo has leído? En Bodley, le dije, en el archivo Bodley, en Oxford. Pero si yo me voy 3 o 4 veces al año a dictar conferencias en Oxford y nunca me han dicho. Bueno, ya te digo, ¿no? Pero unas Virotazos. virotazos que le di, ¿no? Sí. Bueno, entonces, es la... Y eso, ante esa descripción, igual te digo, ¿en qué generación? Ah, repite la pregunta, ¿en qué Sí, generación? Realmente yo me instalo en todas las generaciones, ¿eh? sí, pues. ¿Sí? ¿No? Me Y ante sentí... esta generación de jóvenes, yo te he mostrado unos libros, novela, cuento, poesía, de Marco Antonio Panduro, de Patrick Pareja, de Gerald Rodríguez, de otros más. Hablo los viejitos, pero en Tarapoto y en Pucallpa también hay otros. Eh, ¿Qué notas ahí? ¿Que hay madera literaria? ¿Hay oficio Yo literario, acabo Roja? de dar una conferencia sobre literatura amazónica, Ujú. donde ha participado también Miguel Donaire, ¿no? Desde España, ¿no? Desde España, sí. Y ahí hablo del desarrollo de la literatura amazónica a lo largo de los 100 años, ¿no? Señalo que los escritores del siglo XIX y principio del XX eran eurocéntricos, ¿no? O sea, su pensamiento era un pensamiento eurocéntrico, es decir, por ejemplo, su idea sobre los indígenas era de que estos eran primitivos, la cultura indígena eran supersticiones, toda la visión eurocéntrica, ¿no? Occidental, hasta los años 30 y 40, porque parte de ese pensamiento todavía aparece en Sangama. Sangama no quiere quedarse en la Amazonía, sino venir a la costa, como tú recordarás al haber leído Sangama, ¿no? Y el caso de Izquierdo Ríos, eh, él tiene una formación política socialista, ¿no? Sus personajes son personajes pobres que buscan un cambio, una transformación. Pero, por ejemplo, Víctor Morey Peña en el Motelo, ahí tú ves esa visión eurocéntrica, ¿no? Nosotros a partir del año 62, con Bumisana, rompimos con esa visión. ¿Ya? Entonces, los escritores, algunos siguen teniendo esa visión eurocéntrica, ¿no? Eh, a pesar de que yo siempre he señalado de que la matriz de la cultura indígena, no solamente la pintura, el pensamiento, la literatura, etcétera, es indígena, ¿ya? Esa es una matriz valiosísima. Entonces, tenemos que borrar, tenemos que eliminar los rasgos, los rezagos de ese pensamiento eurocéntrico, contrario a la visión sobre lo indígena, sobre la Amazonía. Y por otro lado, hablo yo de un nuevo canon. El canon literario peruano es un canon eurocéntrico. Y eso ha sido analizado muy bien por Aníbal Quijano, este sociólogo, este pensador que señala que el pensamiento el peruano, ¿no? Es un pensamiento neocolonial en lo que es el poder, la cultura y la subjetividad, ¿no? Por darte un ejemplo, muchos escritores todavía hablan del bosque, como hablaba Perrault, Andersen, los hermanos Grimm, el bosque como un enemigo, como un territorio demoníaco donde habitan los demonios, ¿no? ¿Y cuál es el pensamiento indígena sobre el bosque? El bosque es la madre, ahí están las deidades, ahí está la riqueza, etcétera, etcétera. Entonces, todavía muchos escritores mantienen ese pensamiento. La idea que yo tengo, y es lo que he señalado en la Ujú. última conferencia y lo que reitero, es que los escritores amazónicos tienen que entrar
profundamente a estudiar, a valorar el pensamiento indígena. Tienen que trabajar mucho sobre la realidad indígena, sobre la realidad ecológica, y tienen que trabajar mucho sobre la historia, porque ¿Y hoy, eso no es encasillar la literatura a los escritores amazónicos? no, ¿No? es el gran Es una tema, obligación. ¿sí? Y luego tienen que trabajar sobre el lenguaje, ¿ya? Todavía los escritores amazónicos tenemos que trabajar sobre el lenguaje, las técnicas literarias, ¿no es cierto? Que son muy ricas, muy amplias, ¿no? Entonces, y tenemos que tener vocaciones permanentes. Muchos de los escritores, no digo los nombres, son lo que se llaman escritores dominicales, escriben los domingos nada más. Pero el arte, la literatura y el arte en general implica una vocación permanente, ¿no? Excluyente muchas veces. Excluyente, ¿no? Una dedicación total de tu vida al arte, ¿no? Si no, no logras, porque el arte Escritores con esas condiciones carecemos en la Amazonía. no hay muchos. Por eso decía Y yo, no hay que decir nombres. no quiero decir Sí. nombres, hay escritores dominicales que escriben los domingos, ¿no? Pero el arte, para que un artista, un escritor, un pintor, alcance la plenitud de su trabajo, tiene que dedicarse a tiempo completo y corregir mucho su trabajo, ¿no? Decía Federico García Lorca, yo no sé si por virtud del Dios o del diablo soy escritor, lo único que sé es que tengo que trabajar mucho, ser muy disciplinado intensamente. Vallejo tiene poemas con hasta 10 correcciones, modificaciones. Vallejo era un obrero de su trabajo literario, ¿no? De todas maneras, señalo que en el siglo XIX y principio del XX, la centralidad del trabajo social, político, incluso literario, era el Estado, el trabajo, y los protagonistas de esa centralidad eran los obreros. En el siglo XXI, hoy día, la centralidad, sin decir que esa centralidad de un Estado justo, donde los proyectos son obreros, sin decir que eso ha terminado, finiquitado, pero la centralidad es la naturaleza, porque la naturaleza está siendo destruida, o sea, el hogar, el hábitat del ser humano. Entonces, el nuevo canon literario andino-amazónico tiene que tener como centralidad la naturaleza, la defensa de la naturaleza, y los protagonistas, evidentemente, de esa centralidad son los pueblos indígenas, que son los guardianes o jardineros de esta naturaleza, ¿no? Tú has hablado de Budinsana como grupo literario y como eh, foco de una generación. Budinsana rompió muchos esquemas, ¿no? Sí, básicamente ese esquema, porque la visión que tenían, como te dije, los escritores que venían de atrás, ¿no? Del siglo XIX, principio del XX, los, este, esos escritores tan poetas, dramaturgos, narradores, eran, tú lees el libro incluso de Genaro Herrera, ¿no? Mm. Tradición y leyenda de Loreto. Ahí los indios son salvajes, ¿no? Estamos hablando de 1918. Los indios son salvajes, primitivos. Entonces, nosotros rompimos con esa visión, ¿no? Rompimos con esa visión. Hay textos escritos por mí de esa época donde explico todo eso, ¿no? Y esa visión se profundizó cuando yo regresé de Europa, ¿no? Porque acababa Claude Lévi-Strauss de crear lo que se llama la antropología estructuralista, ¿no? Había un redescubrimiento o descubrimiento del mundo indígena a nivel planetario, ¿no?
1960 es un periodo de un parteaguas en la historia mundial, ¿no? Era, por ejemplo, tienes la revolución, la descolonización de África, la revolución cubana, el movimiento hippie, el movimiento de los Black Panthers, la publicación del Hombre Bidimensional de Levi Strauss, no, de Herbert Marcuse, y la obra de Picasso, ¿no? Que descubre sus colores, descubre el África, en fin. En ese contexto nos instalamos nosotros en los años 60. Y en el Perú, evidentemente, había cambios muy profundos, ¿no? En los años 60 ocurren las grandes rebeliones indígenas en los Andes, ¿no? Rebeliones indígenas, movilizaciones que van a dar el material para las novelas de Manuel Escorza, ¿no? El hombre, Redoble por Rancas, Garabombo el Invisible, ¿no? Yo estuve el año pasado haciendo un guión de cine en esa zona estudiando, ¿no? Y realmente es una realidad extraordinaria. Todo eso anticipa lo que viene después, la reforma agraria de Velasco, ¿no? Pero la anticipación, el preludio de ese proceso se da en los años 68, 60, antes de la reforma agraria, Roger, 59, 60. ¿se puede escribir sobre la Amazonía sin estar en la Amazonía? Bueno, Hay ejemplos, ¿no? no, sí, hay escritores como por ejemplo Fernando Romero, que no era de la Amazonía, pero escribió sobre la Amazonía, ¿no? Eh, tendría... Es difícil, ¿no? Es difícil no conocer la realidad, porque como decía Flanagan, el escritor es un lápiz en la mano de su época, ¿no? Y no, la literatura no surge por generación espontánea, sale de la realidad, ¿no? Tú tienes que respirar, hundirte en esa realidad para escribir. Entonces, desde fuera, evidentemente puedes escribir, pero no tiene la profundidad, ni la veracidad, ni lo genuino que tiene. Eso tampoco significa que por vivir ahí puedes ser un buen escritor, ¿no? Tú puedes pasarte la vida en una realidad. Hay ejemplos también. Hay ejemplos también. Y a mí me preguntan, como te contaba a ti, yo escribí mis dos novelas, La Virgen de Alzamiria y Las estirpes amazónicas en Estados Unidos, ¿no? Y entonces, y la pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo puedo escribir afuera? Y cuando tú analizas bien la literatura de los últimos 30 años, el boom narrativo, el boom literario, hablamos de García Márquez, de Carlos Fuentes, de Cortázar, del propio Mario Vargas Llosa. Yo conozco el hotel en París, donde Escribió. García Márquez escribió las 100 años de la Tierra, lo terminó, lo empezó en México, donde escribió Vargas Llosa, ¿no? Y yo te digo, sí, escribir afuera tiene sentido. Como decía Bertolt Brecht, es la cercanía de lo profundo. Mira, te cuento, cuando yo he escrito La Virgen de Samiria en Estados Unidos, sentía voces, olía, percibía olores, ¿ya? Veía imágenes. Entonces, Mariátegui decía que en Europa descubrió el Perú. La lejanía de tu país, de tu realidad, te atrapa, te da una intensidad de sentimientos extraordinario. Sí, la distancia. Entonces sí es posible escribir desde fuera, ¿no? Tú has hablado de la Virgen del Samiria y las estirpes amazónicas. Si alguien tenía que viajar con un solo libro, ¿con cuál de los dos le recomiendas que viaje? Para empezar tendría que viajar con la Virgen del Samiria, ¿no? Sí. Para empezar. Sí. Es una saga de 3 tomos, ¿no? Según la crítica, esta saga instala la utopía amazónica. Había una utopía andina, ¿no? Pero no había una utopía en la literatura, ¿no?
Y esta saga instala la utopía en la literatura amazónica. Entonces el tercer tomo se titula Terra Bona hacia la tierra sin mal, ¿no? Entonces es una novela tesis, donde la Virgen del Samire, o sea, María Reateque Torres, es la Amazonía, ¿no? Es una muchacha bella, linda, un biotipo amazónico, pero desgarrada, ¿no? Desgarrada por el extractivismo. Entonces, el primer tomo es el inicio, cuando ella es capturada por una empresa petrolera, convertida en una prostituta, ¿no? En los campamentos petroleros. El segundo tomo es el rescate de sus hermanos y de Sohori el personaje masculino central de la novela, y van a rescatarla. Y hay una suerte de unidad, de cohesión entre ellos y los indígenas, los chamanes, para liberar la Amazonía. El tercer tomo de la saga, que se titula Terra Bona hacia la tierra sin mal, el personaje central se llama Coronté, que su nombre es el de un príncipe del reino Yamundá. Coronté encabeza a los 20 años una rebelión en la Amazonía, pero ya es una rebelión espiritual. Ocurre el año 2050, casi no hay Amazonía. Y la Amazonía es una sabana por la destrucción del extractivismo y el capitalismo. Roger, en estos últimos tiempos tú has tenido ya o tienes en tu poder el libro de Alberto Chirif. Hay más oferta bibliográfica en la Amazonía, ¿no? Sí, no, en términos de producción, evidentemente es uno de los periodos más ricos. Trazos en Müller Vázquez en Tarapoto, Tarapoto, ¿no? sí, Müller Vázquez, Tierra Nueva en En Iquitos, tu empresa editorial, y esas dos editoriales, y hay otras más. Lo que está haciendo Luis Vázquez en en Moyobamba, ¿no? Moyobamba, acabo de hablar con él y ha publicado como 50 libros en los Sí, últimos en los 2 o últimos 3 10 años, años, 10 digamos. años, ¿sí? Sí. Es decir, hay una producción literaria extraordinaria. Uno lo puede ver cuando hay festivales o ferias de libros, ¿no? Me parece muy bien. Y ¿cuál es la explicación? El arte, el pensamiento, la reflexión, las ideas salen en tiempo de crisis. En tiempo de prosperidad, en tiempo de vacas gordas, hay menos creación literaria, menos reflexión, menos pensamiento. Refleja la crisis, es una respuesta. El arte, el pensamiento es una respuesta a la crisis que vive el país, ¿no? Entonces, es algo que hay que felicitar tanto a los editores como a los escritores. Escritores, que es Claro, un trabajo conjunto, ¿no? Ahora, claro. para finalmente, hablando de escritores y de publicaciones, vas a publicar un nuevo libro con Tierra Nueva. Brevemente, ¿de qué trata? Para adelantar a los lectores y que ya está, digamos, ya está terminada la obra, está en proceso de impresión, digamos, ha Sí, comenzado su camino. ambas son dos libros breves, lo que los franceses llaman nouvelles, son novelas muy breves para niños. Una se llama El viejo Roma cuenta historias a los niños, y el viejo Roma es un viejo que tiene 100 años y es mi alter ego, mi otro yo a los 100 años. Y empieza a contar con mucho humor sobre su conocimiento de la Amazonía y su vida, ¿no? Por ejemplo, él cuenta que sus amigos le critican por su edad y le dicen que Oroma es tan viejo, que cuando él nació, la Amazonía, el bosque era césped todavía, ¿no? Era césped y ahora ya es un bosque, ¿no? Entonces, ahí hay mucho humor.
Y la otra pequeña novela es la fuga de dos niños de una parentela, de un tío que es muy duro, muy atroz, muy autoritario, ¿no? Se fugan en una lancha que se llama La Libertad. Y te voy a decir que en el fondo es una novela autobiográfica. También Sí, me pasó a mí, ¿no? Cuando era niño. habrá que esperar la publicación. Pero es interesante lo que dices, porque se debe retomar esa relación abuelo-nieto, ¿no? El abuelo contando cosas y el nieto escuchando y preguntando. Esa relación puede volver con esta nueva publicación. El niño con el libro, aprendiendo de Así Amazonía, es. y esa relación, digamos, adulto-niño, familiar, nieto-abuelo, debe fortalecerse, ¿no? Es muy importante y por varias razones. Habitualmente yo digo que señalo que los pueblos indígenas, el pensamiento indígena, sus saberes, prácticas, cosmología, cosmovisiones, para su pensamiento, para el pensamiento indígena, el futuro no está adelante, sino atrás. ¿Ya? El tiempo también es circular en los pueblos indígenas, igual que la novela moderna, ¿no? Tampoco los indígenas tienen la idea de la acumulación como el capitalismo, sino la reciprocidad. Pero con relación al futuro, no está adelante, sino atrás. Y me preguntan, ¿por qué está atrás? Porque atrás está la memoria, está la experiencia vivida, está la historia. Y los pueblos que no miran el pasado para aprender no pueden construir el futuro. Entonces, hoy en día, los niños, debido a los sistemas de comunicación, nunca hemos tenido tal parafernalia de comunicación como ahora y nunca hemos estado tan incomunicados como ahora. Entonces, la cercanía de un niño a su abuelo para recuperar la memoria, el pasado, la historia, es fundamental para reconstruir la vida, ¿no? La relación humana de los seres, es vital. Pregunta final, que hace tiempo quiero hacértela. ¿Hay caucheros buenos? Yo creo que sí, los buenos eran los que murieron, ¿no? Los que fueron esclavizados, aplastados. Y no falta, evidentemente, también entre los patrones. Acabo de terminar una novela que se llama Miguelina, ¿no? Ujú. Que es la recreación, la invención de la niñez de Miguelina Acosta Cárdenas, esta gran mujer eh, que trabajó muy cerca a Mariátegui, una gran activista de los pueblos indígenas, los obreros, del feminismo, la primera mujer que usó pantalones en el Perú, ¿no? La primera mujer que despachó como abogada. Extraordinario, es un personaje Miguelina, ¿no? Yo invento su niñez en Europa, su viaje a Europa. Entonces, este personaje tu pregunta era, El- si hay caucheros buenos, sí, patrones buenos. perfecto. Y ahí este, describo a su padre, ¿ya? Y esa descripción del padre lo hice con varios testimonios. Ser un cauchero bueno. Incluso hay un diálogo en que uno de los caucheros en una reunión dice, bueno, para incrementar la producción y productividad tenemos que ser duros. Y él se opone a eso, ¿no? Sí han habido excepciones, naturalmente, ¿no?